Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos es una sección del FA Yequén Arauco de la Corporación Yequén, promoviendo una cultura del acogimiento familiar. Cerrando el mes, pues tuvimos 4 programas en el mes de noviembre, siempre pensando en promover la cultura del acogimiento, la cultura de derechos humanos para las niñeces y bueno, también hablar e informar a las vecinos y vecinos sobre la conmemoración de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ya tuvimos varias sesiones, varias secciones durante el mes de noviembre y estuvo bastante entretenido, tuvimos varios invitados, pudimos conversar sobre varios temas y hoy día lo que nos convoca es principalmente ir cerrando el mes hablando sobre la cultura del acogimiento. Entonces, Sí, mira, hay que hacer quizá un viaje al pasado como rapidito, porque finalmente niños que han sido cuidados por familiares, por terceros, no es algo que se haya inventado hace poco. Si vamos hacia el origen mismo de lo que somos como seres humanos, los niños vivían en tribu y eran cuidados por la tribu de alguna manera. Por lo tanto, que aparezcan figuras que no son el papá o la mamá haciéndose cargo en algunas situaciones de los niños no es algo nuevo. Pero sí en estos últimos 15 años han pasado, yo diría, dos cosas importantes. La primera, que se empieza a instalar dentro de la oferta de protección, de la oferta proteccional del Estado, el modelo de familia de acogida, como alternativa a las residencias. Y en un principio como bien así como intuitivamente, así como se creía que los niños estaban mejor en familia que en residencia. Y especialmente si nos vamos hace 15 años atrás, residencias que eran por sobre los 40, 50 niños. Era un modelo residencial bastante masivo, donde finalmente la individualidad y las necesidades individuales de cada niño no eran consideradas porque había que manejar la masa, finalmente. Entonces pasa eso, se instala la figura de las familias de acogida y progresivamente, especialmente en estos últimos 5 años, 5 o 6 años, se ha ido profundizando mucho más lo que desde las nociones del trauma, desde las nociones del apego, desde una relación mucho más profunda de lo que le pasa realmente a un niño en su desarrollo, tanto positivo como negativo, el impacto que va teniendo que crezca en ambientes sanos y seguros. Entonces ya las residencias como una alternativa proteccional son permanentemente cuestionadas respecto del nivel de seguridad emocional que le ofrecen, a pesar de que esté evolucionando el modelo, pero además se va fortaleciendo la noción de que un niño en una relación mucho más individual, en una familia, va a tener mucho más espacio, va a tener mayor probabilidad de que efectivamente el espacio sea seguro, la crianza sea mucho más respetuosa y finalmente eso le ayuda a ir superando todo lo que vivió al momento de tener que ser separados los papás. ahora bien, igual la oferta de residencia se mantiene con una actualización del modelo de familia, con una residencia familiar, porque sabemos que a veces las familias extensas o externas no hay muchas alternativas, a veces se complica la situación y aún así existe este modelo, se está manteniendo, se está modificando, pero aún así no se resuelve la necesidad de los niños de vivir en un contexto familiar concreto. Entonces, por eso está la alternativa de las familias extensas o externas y en última opción la adopción como alternativas también frente a situaciones de contingencia o situaciones de complicación cuando no hay un abuelo, una abuela o una familia externa que esté disponible para poder hacer este proceso de acogimiento, ¿ya? Claro, porque ahí donde se va instalando esta idea de la cultura de acogimiento, Claro. cuando ya se empieza a expandir la mirada, no solo a una familia extensa, no solo a un pariente que se quiere hacer cargo de el niño pariente, sino que se va instalando la mirada de que la recuperación social de un niño y el restablecer todo este pacto social que se rompe cada vez que es vulnerado en sus derechos, no es solo responsabilidad de la familia, no solo, y puede ser no solo responsabilidad de los parientes, sino que de alguna manera es una responsabilidad social y que va más allá del beneficio que a la familia que postule o las familias que quieran ser familia acogida les traiga cuidar a un niño, sino que está mirado en que efectivamente estas familias puedan tener la noción de que el beneficio principal es para el niño. Claro. Entonces, la cultura de acogimiento tiene que ver con esa concepción de que va a ser finalmente beneficioso para un niño que viene de un ambiente de crianza alterado, porque decirlo de una manera políticamente correcta,
y que le va a hacer bien, le va a ser beneficioso estar en un ambiente mucho más sano para recuperar sus propios procesos internos, como también para ofrecerle el espacio para que la familia logre también trabajar sus temas y en una de esas recuperar incluso el cuidado de sus hijos. Claro, y eso implica también que hay un cambio cultural, pues esta conversación no la pudiésemos haberlo tenido hace 10 o 15 años atrás. Porque la forma de intervención, entendiendo al niño o la niña en situación de precarización o de vulneración, era distinta. La percepción que tenía la sociedad de las instituciones respecto al cuidado de los niños era distinta. Entonces, hoy día hay un avance. Esta manera de mirar a los cuidados tiene que ver también porque hemos reivindicado al niño como un sujeto de derecho. Eso implica también un cambio de paradigma que a veces hay algunas personas que les cuesta un poquitito tener una mirada desde un enfoque de derecho que le permite también darle cierto protagonismo a los niños. Es importante también en ese sentido como adulto tener espacios de diálogo, de conversación, y en ese sentido el espíritu de la cultura de acogimiento habla de eso, ¿ya? Y hay un cambio y eso es súper importante. Hemos ido avanzando, han habido nuevas normativas también que hoy día han actualizado en términos administrativos, en términos legales, también la relación institucional que tenemos con los niños. La ley de garantías cambió de Sename a mejor niñez, ¿ya? Entonces creo que son avances sustantivos y hablan de una sociedad que está madurando y está instalando a los niños también en el centro de la discusión y de la conversación. Sí, y dentro de eso, efectivamente, del niño como protagonista y del niño no como un objeto, yo siempre he sentido, cuando empecé a trabajar en familias de acogida, hace ya, ¿cuánto? Como 15 años atrás, que el chileno, las familias chilenas son muy de te quiero posesivamente. O Ya. sea, te quiero y ya eres parte mía, o sea, eres parte de mi familia. En esos años hablar de cuidado temporal era muy difícil, 2010, 2011. O sea, las familias que se postulaban a ser familias de acogida externa o que llegaban porque conocían la historia del niño, por ejemplo, era porque se proyectaban con ese niño para siempre. O sea, yo le abro la puerta, lo instalo en mi casa, le doy un espacio, le creo un sentido de pertenencia y es de nosotros. Entonces, poder reconocer de que ese niño en realidad tiene una familia de origen, tiene un papá y una mamá que tienen derecho a intentar rehabilitar sus conductas parentales y recuperar el cuidado de su hijo, es también un derecho de ese niño. Entonces, eso instala la noción de que las familias de acogida son también familias de cuidado transitorio. No es para siempre, o sea, no es como, incluso las residencias tienen ese tema ahora, de que no es que el niño llegue y salga después de los 18 años, sino que ojalá se vaya lo antes posible de la residencia. Acá con la familia de acogida pasa un poco lo mismo, o sea, que ojalá se pueda restablecer lo más pronto posible el entorno de pertenencia y de historia que a cada niño le corresponde en función de sus propias familias. Claro, y por eso también en el centro del trabajo y el acompañamiento está la reunificación familiar como objetivo. Claro. Y que se ha ido instalando con fuerza en estos últimos años. O sea, Claro. nuevamente, si hacemos historia, o sea, vuelvo 15 años atrás, hablar de reunificación era muy complejo, porque llegaban niños como mucho con un nivel de daño mucho más profundo, y se instalaba además esta mirada de que ya habíamos separado al niño del entorno vulnerador, del entorno dañino, y lo instalamos en una buena familia, y ya la solución del problema del niño estaba lista. Claro. Porque ya lo habíamos separado del entorno dañino. Y progresivamente se va incorporando la figura de los papás como una figura de intervención y la alternativa y la generación de una mirada más comprensiva hacia por qué un adulto, mamá, papá, generan una vulneración de derechos que implica que el niño tiene que ser retirado de su cuidado, pero que puede ser trabajado y que puede apoyarse a esos papás para que recuperen su cuidado, es algo que ha ido apareciendo en los últimos 5 o 6 años. Claro, y yo creo que es importante igual en este cambio cultural incorporar al papá y a la mamá dentro de los procesos de reunificación familiar. A veces este rol se asume más bien desde las mamás y nos cuesta incorporar, y es lo que ha pasado desde mi experiencia, incorporar a los papás dentro del trabajo porque definitivamente tienen un rol mucho más centrado en ser proveedores, como que se toman mucha distancia de su rol de adultos protectores, de padres, de cuidadores. Entonces igual este proceso, este cambio que ha habido centrado en la reunificación familiar también intenta incorporar al papá y la mamá desde la misma dimensión o por lo menos teniendo la misma importancia dentro del trabajo interventivo particularmente. ¿No? Y pasan fenómenos como bien interesantes, porque finalmente es altamente probable que una mamá o un papá vulnerador de derechos
haya sido a su vez un niño que vivió Exacto. en algún momento también una vulneración, por eso tuvo que crecer con determinadas herramientas donde lamentablemente conectarse con los hijos no estaba incorporado dentro de su Claro. repertorio. Entonces, cuando tenemos abuelas, por ejemplo, que son las Mm. que se ofrecen como familia de acogida de sus nietos, Mm. muchas veces estas mismas abuelas fueron las vulneradoras de sus propios hijos, que se va repitiendo en la Mm. historia esa vuelta. Entonces, Oye, sí. exacto. Qué buena reflexión, porque igual instala dentro de una lógica que los adultos también pueden volver a pensarse desde sus propias experiencias, desde de su experiencia como niños, niñas, cómo se relacionaron, desde su familia, porque para ver un cambio cultural también tiene que haber una reflexión muy profunda de tu propia historia de vida. ¿Ya? Ahora igual hay ciertos elementos contextuales, sumando también a la reflexión que planteas, que hay situaciones, por ejemplo, de cesantía, de pobreza, de no acceso a la educación, a veces hay consumos problemáticos que generan ciertos contextos. Entonces tenemos varias situaciones que inciden en un cuidado adecuado de un niño o un contexto protector, perdón, para un niño, niña o adolescente. Por eso también es importante generar una visión contextual del trabajo de reunificación familiar, incorporando a las instituciones, incorporando a la escuela, incorporando a salud, incorporando a las municipalidades, porque también son aliados dentro de este proceso. Hay que hacer cambios de rol, de perspectiva, de habilidad y capacidades en los adultos, pero también generar oportunidades en el contexto institucional. Es súper importante. Exacto, porque finalmente una mamá o un papá, estadísticamente son muy pocos, de hecho yo no he conocido ninguno que a propósito haya buscado vulnerar o dañar a sus hijos. Claro. Tienen que haberlos, pero finalmente Mm. no son los que estadísticamente aparecen en nuestros programas. Entonces, dentro de todo este ruido que tienen dentro, producto de todas las presiones, estresores, vulnerabilidades que les toca vivir, no es solo un trabajo terapéutico que necesitan, también Mm. tiene que haber un trabajo de instalación de soportes sociales, Mm. de acceso a beneficios que les permitan sobrellevar la vida de mejor manera, Mm. tener menos ruido interno Mm. que les permita conectarse de mejor manera con sus hijos. Mm. Se va valorando todo permanentemente. Los programas de familia acogida tienen plazos que están establecidos por las orientaciones con las que se generan los programas, pero que finalmente se van matizando la realidad de cada niño. O sea, los plazos son plazos referenciales solamente, pero si se puede, por ejemplo, terminar ¿cierto? Una intervención antes, bien. Mm. Si alguna intervención requiere más tiempo, bien Mm. también. Mm. Pero finalmente es esta evaluación que se va haciendo del estado del niño, del estado de avance de los papás y también del compromiso de la familia acogida. Sí, yo creo que en este contexto igual sería importante que pudiésemos pensar si hoy día las familias que adhieren, que están interesadas, ¿crees tú que ha aumentado ese interés por parte de las familias a ser familias de acogida o quizás hemos mantenido la misma cantidad interesada o ha disminuido? ¿Qué piensas tú? ¿Qué has visto tú con tus años de experiencia, con el trabajo que has desarrollado? Y yo creo que ahí es donde esta idea de la cultura de acogimiento ha ido entrando, o sea, Ya. se ha ido haciendo mucho más visible que abrir las puertas de mi casa, de mi familia, de mis rutinas, es una alternativa viable. Mm. Y centrado, como te digo, en el niño, o sea, no Sí. buscando compensar que a lo mejor ya mis hijos se fueron y por eso, como quiero más niños en la casa de nuevo, voy a ser familia acogida. Claro. O no me resultó la adopción y por acá puede que obtenga algo más rápido. Claro. La cultura de acogimiento habla de esta mirada de estar sentado en el niño, que necesita de lo que yo como familia le puedo ofrecer. Mm. Y eso ha venido apareciendo con fuerza en este último tiempo. Mm. Han habido movimientos desde las organizaciones civiles que han empezado a agrupar a las familias de acogida, que han empezado a generar la reflexión respecto de la importancia de lo que va a pasar incluso después que el niño regrese. Cómo nos sentimos nosotros que fuimos familia acogida en función de ese niño. Entonces se ha venido instalando en este último tiempo con más fuerza la reflexión, la invitación y la conciencia de que esto tiene que ser ya una especie como de campaña técnica a nivel permanente. nacional. Permanente. Sí, sí. Ha habido un cambio igual porque creo que la conversación, la discusión se ha ido instalando de a poco. Bueno, obviamente la sociedad civil más las instituciones, Mejor Niñez han intentado promover también esta forma de intervención o de trabajo que son las familias de acogida especializada, como alternativa también a la residencia, como decíamos en un principio.
¿Crees tú que hoy día, o cuáles podrían ser para las familias de acogida las dificultades, o visualiza algunas dificultades o desafíos, podríamos decirlo mejor, para estas familias que hoy día están pensando ser familias de acogida? ¿Cómo podríamos ahí visualizar los desafíos que se podrían instalar en ese proceso? A ver, tiene varias líneas Sí, sí. la pregunta. Si partimos desde los mismos niños, Claro. finalmente los niños que están llegando a familias de acogida son niños que traen una historia mucho más compleja. Sí. Los niveles de vulneración que están llegando a los programas de familia de acogida y en general a los programas de la red de neuronías son vulneraciones cada vez más complejas. Aún cuando podamos decir que ya llevamos 30 años de la Convención de los Derechos, de todo lo que se ha ido como avanzando en la comprensión, sigue habiendo nivel de vulneración bastante grave. Entonces, para una familia acogida, tener que hacer el proceso de que en realidad acoger a un niño no va a ser, yo siempre digo, no va a ser como la familia Ingalls, Sí. que es un ejemplo bastante antiguo, pero Sí, sí. o sea, una familia donde todo va a ser llevadero y todo es conversado y todo va a ser solucionado rápidamente. Los niños traen una carga afectiva, motora y neurológica, incluso producto del daño vivido. Sí. Que va a implicar mucha paciencia, mucha templanza para la familia acogida. Eso por un lado. Lo otro es que ser familia acogida implica entrar en un ritmo que no solamente es el interno, ¿cierto? La rutina con el niño y la niña que se acoge, sino que además un ritmo que está asociado al programa. Entonces, van a ser citados, van a tener que recibir la visita de los profesionales en sus casas, van a tener que llevar a los niños a visita con los papás, a veces tienen que hacerse cargo del efecto que estas visitas provocan en los niños o la separación del niño con sus papás, tienen que hacerse cargo de eso, entonces tienen que entrar además en una dinámica que es externa, que se le impone la lógica del programa, y que tienen que tener la disponibilidad de tiempo y de voluntad de persona para participar de ahí. A nivel de las familias de origen, a nivel de los papás, permanentemente hay una tensión ahí, producto de que, claro, la familia acogida intenta dar lo mejor al niño o niña, de compensarle hábitos, de compensarle emocionalmente, y cada vez que hay un contacto con el papá hay un alto riesgo de que a los niños o se le gatillen conductas anteriores o que el ver a los papás una hora a la semana en la visita y separarse de ellos también sea un costo. Hay niños que efectivamente la separación de los papás es el problema, no lo que los papás hacían, en el fondo. Entonces, y eso lo hemos visto hasta en adolescentes, por ejemplo, en donde incluso con papás que tienen orden de alejamiento, ellos buscan a la mamá, buscan al papá, algunos adolescentes se escapan incluso de la familia de acogida para ir donde está mamá o este papá con el que tiene una orden de alejamiento. Entonces, hay permanentemente este proceso de estar como leyendo adecuadamente la necesidad de los niños, y poder contactarse con lo que incluso legalmente se pueda o no se pueda hacer. Claro, claro. Entonces, igual es interesante porque por lo menos FAE, o la corporación Yequén en su FAE, trabaja con un modelo en particular, que es el modelo de capacidad y necesidades. Y particularmente lo que tú expresas un poco cómo se va dando en la práctica, ya cómo vamos diagnosticando y evaluando y vamos dándonos cuenta de esas necesidades de los niños, de las niñas o adolescentes, para también comprender desde dónde están situados las familias de acogida, cuáles son sus capacidades y habilidades, y tienen que ser coherentes esas capacidades con esas necesidades para que pueda haber una respuesta adecuada. Y eso efectivamente tenemos que ir monitoreándolo. Entonces, ese enfoque también habla de una mirada de derecho, una mirada en donde instalamos a las niñeces como relevante también de este proceso, porque a pesar de que los niños y las niñas están pasando por una situación de vida compleja, un acogimiento familiar es porque efectivamente están pasando por una situación difícil, integralmente tenemos esta mirada pues, de necesidad y capacidad. No sé si puedes contarnos un poquitito también desde tu perspectiva a qué nos referimos con ese enfoque. Sí, hay que dar un pasito atrás para entender que cuando se habla de que una familia acogida esté en condiciones de poder cuidar efectivamente a un niño joven, es que es idónea. Claro. ¿Ya? Antiguamente, o sea, cuando hablo de antiguamente me refiero a 5 años, de 5 años para atrás, hacia atrás, ¿te fijas? La idoneidad de una familia de acogida estaba basada en criterios bastante estándar.
O sea, todas las familias que cumplían ciertos requisitos eran familias idóneas, independiente del niño que cogiera, no independiente de cosas más contextuales. O sea, si cumplían con ciertos puntajes en determinadas pruebas, si entregaban ciertos resultados en las entrevistas, eran idóneas. Y este modelo actual, el modelo de necesidad de capacidades, efectivamente pone al niño al centro. Que yo creo que es como la gran revolución en términos de que efectivamente es una mirada muy de derechos, muy del enfoque de derechos, porque el estándar de necesidades que el niño tenga va a ser el nivel de idoneidad que la familia requiera. O sea, cada familia va a ser idónea en la medida en que pueda dar respuesta a las necesidades de ese niño en particular. Claro. Por lo tanto, ya no hay una mirada estándar de las familias de acogida, hay una mirada en función del niño y por lo tanto, una vez que se conocen cuáles son las necesidades de ese niño a nivel de cuidado cotidiano, a nivel de desarrollo afectivo, de autoestima, vínculo, incluso las habilidades que el niño tenga para hacer las tareas, dificultades escolares, neurodivergencia, que en estos momentos está siendo un tema muy, muy potente también en la comprensión de los niños y niñas, identidad de género. Es importante. Todo eso va a establecer el perfil de exigencias que la familia va a tener que ser capaz de cumplir para decir sí, para este niño en particular, esta familia es idónea. Lo cual puede pasar de que efectivamente una familia para un niño en específico no sea idónea, pero para otro sí. Claro, claro, efectivamente. Bueno, ahí estamos en ese desafío. Como Fallequén, Arauco, estamos trabajando en esa línea, estamos también dentro de difusión y captación convocando a las familias que tengan interés en postular a ser familias de acogida externa, a que se acerquen al Fallequén. Ahí vamos a dar los datitos para que se comuniquen con nosotros, con contacto. Estamos también permanentemente haciendo charlas, ya luego vamos a tener una charla, vamos a convocar a una charla a familias que están interesando, que están postulando a ser familias de acogida, y estamos muy disponibles de recibirlo, de responder dudas. Tenemos cobertura provincial, así que toda la provincia, si tiene algún interés contactarse con nosotros, vamos a dar al tiro nomás los datitos para que no nos... Si quieren contactarnos, las familias del territorio, vecinos, vecinas que están interesados en saber un poquito más, más allá del impulso o la necesidad de ser familia acogida, sino que el interés, saber un poquitito más, asumiendo este rol que estamos promoviendo, que tiene que ver con una cultura del acogimiento, una cultura de derecho, en donde todos los adultos tenemos que asumir esa responsabilidad más allá de nuestra relación con los niños. No tenemos que ser papás, mamás, tíos, sino que tenemos que ampliar nuestra mirada, tenemos que instalar a todas las niñeces desde un enfoque de derecho. Entonces, todas las familias que tengan interés en conocer, o las personas que tengan interés de conocer al FA, el trabajo que desarrollamos, o quieren optar a ser familias de acogida externa, nos pueden contactar al número de teléfono WhatsApp también, el más 569 7708 2899, al teléfono fijo 41 26 12 082. Nos pueden seguir también al Instagram, FAE Arauco, para que también se puedan comunicar por mensaje, o al correo electrónico captación.familiasdeacogida@gmail.com. O si quieren ir, bueno, al FAE también pueden ir, están todos bienvenidos, pueden ir a darse una vuelta, pueden consultar. Videla 147 Cañete, para que puedan ahí... Sí. Sí, pues muy interesante la conversación que estamos estableciendo hoy día. Es importante que los vecinos y vecinas también nos identifiquen como un programa que está trabajando 24/7 en el territorio en pos de familias de acogida, derechos en las niñas. Así que ahí tenemos sabes que eso es bastante interesante porque, mira, pasan dos cosas. Una, lo conversábamos de hecho con los programas de Chillán, porque todo esto, así como contando, la Corporación de Chillán ejecuta 11 programas de familia acogida a nivel nacional, desde Rancagua hasta Temuco, pasando por Cañete y entre medio Los Ángeles y Chillán. Cañete y la única comuna tenemos un solo programa, en las otras ciudades hay dos o incluso tres programas de familia de acogida. Entonces hablábamos con las familias de Chillán de que ellos ya están incluso terminando su proceso con familias de acogida externas. Entonces hemos empezado ya a diseñar cómo hacer el acompañamiento para el momento que esta familia externa termina su acogimiento, el niño vuelve con su familia, y cómo se hace este proceso de acompañamiento para darle un tiempo y ver con la familia si es que están dispuestos a iniciar, por ejemplo, otro acogimiento. ¿Ya?
Eso por un lado, así como en Mm. términos de procesos, de cierre de ciclos para las familias que se postulan. Y lo otro es que efectivamente en estos momentos los programas cuentan con este gran recurso que son las duplas de captación, porque antes lo hacíamos a pulso, o sea, en la medida en que había tiempo, íbamos a alguna plaza o hacíamos alguna charla en algún lado, porque la necesidad de contar con familia externa siempre ha estado. Pero antes se hacía como muy a pulso, como les digo, muy cuando se podía, y no se tenía este recurso tan potente que ahora son las duplas de captación, que están como abocadas a eso, por lo menos durante el tiempo que les toca hacer de captación. Entonces, claro, se puede integrar mucho más el tema, se pueden generar reflexiones que son más allá solo de el invitar a la familia, lo que estamos hablando ahora, lo que ustedes han hecho todo este mes acá en Cañete, hablando de cómo esto se inserta no solamente en un cuidado específico del niño, sino que dentro de un contexto mucho mayor, que es la cultura de derecho. Claro. Como un aspecto específico dentro de la cultura de derecho, Claro. Finalmente, esto de una cultura de acogimiento centrada en estos niños que tienen que ser separados de los papás. Claro. Súper importante instalar la conversación desde una mirada mucho más amplia, como plantea Carlos, que es una mirada desde los derechos, del enfoque de derechos humanos para las niñeces, y también poder ser capaces de llegar a la conversación que nos corresponde hacer, que tiene que ver con la cultura de acogimiento. El trabajo que hace FAYE va en esa dirección. Entonces es importante también, además de hablar desde la cultura de derechos humanos, también hablar de la cultura de acogimiento, que es un poquitito lo que estamos intentando hacer en el programa de hoy, ¿ya? Contarles e invitarles a los vecinos y vecinas las actividades que se vienen durante esta semana, pues, ¿ya? Vamos cerrando esta semana. Queremos invitar a los vecinos y vecinas a una actividad abierta al público, que es un seminario que estamos organizando como FAYEQUén Arauco, de objeto de tutela a sujeto de derecho, experiencias de participación en el territorio, mañana jueves 30 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Vamos a estar en el auditorio de la Municipalidad de Cañete, están todos convocados. Va a estar Carlos mañana contando un poquitito sobre la participación sustantiva, enfoque de derecho, algunos elementos ahí que le dan contexto al seminario mañana, y además vamos a tener la presencia del gestor comunitario de la OPD de Tirúa, y vamos a tener 3 niñas que nos van a contar su experiencia. Sí, tienen un programa de radio allá en Tirúa, las chiquillas hacen la edición, son las locutoras, y el contenido también lo definen ellos. Entonces es una tremenda experiencia de participación sustantiva. Cuando hablamos sobre los derechos, de eso estamos hablando, que se hagan efectivo, que estas experiencias se multipliquen y nos vienen a contar un poquitito cómo se ha estado dando durante este periodo. Así que están todos invitados e invitadas. A la otra actividad que queremos invitarlos es el día viernes, 1 de diciembre. Claro, esta actividad tuvieron que reagendarla porque estaba para el 17 de diciembre y había lluvia. Entonces, Plaza de la Infancia, convocada por OPD, para el día viernes desde las 10 de la mañana. Nosotros como FAE vamos a estar con un stand, con algunas actividades para que puedan ir a visitarnos, ir a conversar, se pueden inscribir las familias que están interesadas, hacer familias de acogida externa. Ahí podemos resolver sus dudas, muy disponibles desde el FAYEQUén en Videla 147, o para el día viernes, pues ahí aprovechando de conversar. Y somos bien simpáticos los del FAE, así que con confianza nomás. Sí, estaba pensando lo que decía Carlos precisamente con el tema de los niños TEA, y que va muy en esta línea, o sea, Claro. de cómo en este último tiempo se ha ido comprendiendo mucho mejor todo lo que pasa en el niño, en la medida que va creciendo, ¿cierto? De que no es esta tabula rasa que se hablaba antes, de que ya se ha desmitificado el hecho de que los niños no se dan cuenta, o de que los niños no van a ser capaces de sentir lo que está pasando en el ambiente y acomodar su desarrollo a partir de eso. Entonces, esa mayor comprensión que se ha ido teniendo en este último tiempo de lo que pasa con un niño, tanto por factores contextuales como incluso lo que nos trae a este tema de acá, las vulneraciones de derechos, aumentan el nivel de exigencia del mundo adulto de poder dar una buena respuesta. Y una respuesta que sea, y con esto quizás hacemos el salto para mañana, una respuesta que no es solo a favor del niño, sino que idealmente sea con el niño. Exacto. Donde ellos sean efectivamente partícipes de su proceso, Claro. que es lo que además le garantiza la comprensión. Claro.
Y además a veces cuando hablamos y ponemos al centro a las niñeces, hay algunos adultos que les complica un poco, porque pierden el foco o se pierden en el foco. Entonces nosotros le planteamos que los adultos son súper importantes. No se restan desde la perspectiva de una mirada de derecho en las niñeces. Entonces es importante que se involucren, que se informen, que los adultos somos importantes, somos relevantes, pero también tenemos que ir teniendo estas sensibilidades, tenemos que ir cambiándonos a estos paradigmas que se están dando. Es una señal de época. Es importante que Chile también ha logrado tener buenos estándares con la ley de garantías, que costó años, fue el último país en que incorporó la ley de garantía, por lo menos una ley enfocada en las niñas, así que vamos avanzando a poquito. Sí, el mundo adulto va evolucionando en ese sentido, Sí. que es lo importante. Sí, pues, claro. Hay una fundación hoy día que está Sí. y van a participar mañana, ¿eh? Nos confirmaron su asistencia, así que nos enviaron ahí un mensajito, nos dijeron la directiva de la fundación Mi Mundo TEA, vamos a participar del seminario convocado por Fallequemp, así que ahí vamos a poder conversar también, pues. Buenísimo. Sí, súper bueno, incorporarnos ahí en la red, todos los que estamos preocupados de las niñeces desde las distintas perspectivas, así que hay que juntarse, conversar y ponernos de acuerdo y hacer cosas. Sí, pues sí, ahí vamos viendo, vamos viendo. Para diciembre vamos a continuar, pues. Vamos a conversar con Carlito, vamos a ir modelando. Sí, pues, sí, pues, y agradecerte también por el mes de noviembre, por el espacio que nos brindaste. Te agradece por el espacio en noviembre. Tuvimos 4 programas muy interesantes. Vamos a continuar en diciembre, así que ahí les vamos a estar comentando a través de las redes sociales de FAE. Cómo se van a ir diseñando los nuevos programas, así que se vienen reuniones, hartas noticias, hartas actividades. Así que agradecerle a Carlos por estar acá, No, por todo el pues, conocimiento, su experiencia, sus comentarios, y Carlito también por hacer esta conversación tan amena. Eso es. Así que saludar a los vecinos y vecinas y ya el próximo miércoles nuevamente vamos a estar con nuestro programa. No, despedirnos nomás porque nos sigan escuchando vecinos y vecinas y Falle que en Arauco ahí, Videla 147, si quieren asistir o ir a las dependencias de FAE. Ya pues Carlito. saludos a todos. Sí. Gracias Carlos, que esté bien. Chau chau.